Cuando las cosas se ponen difíciles hacia el norte, pues nosotros estamos volteando al oriente. Estamos volteando al 75% del planeta que no está en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Tenemos un gran nicho de oportunidad y creemos que irlo a buscar es importante, que ellos nos conozcan es importante. Estamos muy interesados en el comercio con Asia. Los países de Asia representan para México un nicho bastante importante en el cual nosotros estamos interesados. Queremos que nos conozcan, queremos que vengan, queremos que nos vean. Si queremos tener una interacción con Asia, pues tendremos que procurar que muchos de nuestros jóvenes ya comiencen a tener nociones y conocimientos del idioma, precisamente para que nos sirvan como actores en el proceso que estamos viviendo. Tenemos universidades que están mandando a los jóvenes a Asia. Ahorita tenemos un programa con China. Estamos muy interesados en que nuestros jóvenes vayan y hagan estancias para que puedan aprender el idioma. La parte del bilingüismo va a ser muy importante y no solo queremos que sea en inglés. A mí el último gobierno me entrega con una inversión al año de 170 millones de dólares y nosotros pasamos a 1.600 millones de dólares. Porque nosotros estamos a 30 minutos del mercado más grande de México, de uno de los mercados más grandes del mundo. Solamente a 30 minutos, no solo del mercado más grande, sino del aeropuerto internacional más moderno del mundo. Tenemos comunicación al norte, al sur, tenemos comunicación al oriente, al poniente, tenemos la conexión entre el Golfo y el Pacífico. En fin, creo que hoy Hidalgo se ha colocado en un punto estratégico para quien esté pensando en inversiones nuevas en este país. Tenemos todas las posibilidades de comunicación para establecernos como también un punto logístico para muchas empresas. Hidalgo podría ser su centro de operaciones, su centro logístico para toda América. Tenemos todo para hacer una plataforma multimodal. Estamos interesados en la industria automotriz. Creemos que hoy somos el nicho para las armadoras de autos eléctricos de alta tecnología. Estamos tratando de montarnos en la nueva reforma energética porque Hidalgo puede constituirse también en un nuevo polo energético en este país. Nosotros estamos apostando a las energías renovables. Queremos participar en los grandes proyectos de energía solar, de energía eólica, de energía geotérmica, en fin. Nosotros creo que estamos hoy listos. Hemos logrado ya amarrar la inversión de más de 800 millones de dólares para traer una de las empresas más importantes en el mundo en la industria cervecera. Con esto México se va a consolidar sin duda como el gran exportador de cerveza a nivel mundial. Pero con esto Hidalgo se va a consolidar como una pieza muy importante en ese proceso de exportación de cerveza al mundo. México es un país de suma importancia para AB InBev a nivel global, dado que hoy en día ya es el cuarto país productor de cerveza en el mundo, después de China, Estados Unidos, Brasil y ahora México, incluso por delante de otros países cerveceros tradicionales como pueden ser Alemania, Bélgica, Holanda. Es un proyecto importante, dado que incrementa la capacidad total productiva de Grupo Modelo en un 17%, en una planta que será construida en el estado de Hidalgo durante el 2018. Es una localización estratégica desde el punto de vista de Grupo Modelo por varios factores. El primero de ellos porque tiene una red de carreteras y de infraestructura bastante importante para conectarse con el resto del país. De esta manera podemos surtir sobre todo el centro del país a unos costos competitivos. Y adicionalmente, la vía ferroviaria que conecta al estado de Hidalgo con los principales puertos hace que también sea una localidad estratégica para exportación. Está siendo construida en un terreno de 100 hectáreas. Se adquirieron al estado de Hidalgo 196 hectáreas. Esto quiere decir que la capacidad total de la planta se puede duplicar dependiendo de la necesidad y el crecimiento del mercado, tanto doméstico como de exportación. Veo un futuro promisorio. No es ajeno a las incertidumbres que se están viviendo en otras partes del mundo, pero definitivamente la ubicación geográfica, el perrenque o la actitud
de salir adelante de la gente en el día a día, el buscar las oportunidades, es mucho más grande que los retos que se presentan hoy en día.